www.juantoledo.es patrocina este espacio. Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les apuntaba en esta tertulia pasada por agua que estamos teniendo en toda la isla este jueves, algunos sitios están, como siempre, resistiendo mejor que otros, pero en general para el medio, para el campo sobre todo, para las cosechas, no va a venir mal esta lluvia, aunque ya en la tertulia hemos visto que en otros lugares no les viene del todo bien. Bueno, pues como les apuntaba hace tan solo un instante, vamos a hablar de política desde el punto de vista hoy del Partido Socialista y con la persona que es la máxima responsable del partido en la isla, que es además la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias y alcaldesa de San Bartolomé y candidata ya al Cabildo de Lanzarote. Loli Corujo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Candidata ya oficial, o sea, ya no hay más que hacer, sino ser candidata y punto, quiero decir. Sí. No hay ningún trámite más, ¿no? No. Se inició todo, como saben, el proceso de primarias, el calendario. Fue una decisión personal y también tengo que reconocer que valorada también por el resto de compañeros y compañeras del Partido Socialista en Lanzarote, también en el conjunto de Canarias, con la familia, eso sin duda, y la verdad que con muchas ganas y con mucha ilusión de liderar la lista al Cabildo y de transformar y de cambiar las cosas, ¿no? Bueno, pues primera, la pregunta que es obligada y que no es muy original, ¿por qué quiere usted ser presidenta del Cabildo? Bueno, yo creo que Lanzarote, después de más de una década, necesita un cambio y necesita un cambio que yo creo que nadie lo discute. Creo que la política que hemos llevado en los últimos años de confrontación, de persecución, no solo obviamente al sector funcionarial, sino también al sector económico de esta isla, requiere de un liderazgo que permita llevar los grandes retos que tiene la isla de Lanzarote, que estamos a la cola absolutamente en todo. Nuestros índices de pobreza son absolutamente inaceptables, la precariedad laboral, las infraestructuras en materia de residencia, pues Lanzarote está en la cola, no hay liderazgo, no hay proyecto de isla en absoluto. El modelo territorial, como ves, siempre se pone sobre la mesa cada vez que hay un proceso electoral, es decir, son muchos los retos, el problema de vivienda, son muchas cuestiones que desde luego creo que debemos centrar la política en las personas, tener un liderazgo y un talante que nos permita gobernar desde el compromiso, la lealtad institucional, y en ese sentido tengo muchísima ilusión y seguro me va a acompañar un gran equipo, el mejor equipo de mujeres y hombres. Habla de enfrentamiento, ha utilizado esa palabra, de crispación. Las relaciones entre el Cabildo al que usted aspira a presidir y el Ayuntamiento de San Bartolomé ahora mismo no atraviesan por su mejor momento. Ha habido, en fin, cruce de palabras un tanto gruesas. ¿Eso tiene más que ver con su anunciada candidatura a la presidencia del Cabildo o lo marca en esa forma de gobernar que usted decía antes? Es una forma de gobernar del presidente. Yo creo que nadie que me esté escuchando duda del talante, del poco talante que tiene el presidente del gobierno, del Cabildo. Es la persecución siempre en aquellas instituciones donde las siglas políticas no coinciden con la de él. Y en el caso de San Bartolomé hemos vivido pues lo mismo que se vivió en la legislatura pasada en Aría y lo mismo que se está viviendo en Arrecife. Es decir, no hay un proyecto de isla, no hay un Cabildo como nació y como debe funcionar, que es una institución al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Lanzarote. Y para ello lo que requiere es una máxima cooperación institucional, y esa cooperación es en aquellos municipios, ayuntamientos que tengan una serie de dificultades o de carencias desde el punto de vista de la asistencia jurídica, técnica, de elaboración de proyectos y demás. Un Cabildo está para eso. Sin embargo, el Cabildo de Lanzarote no es que haya adolecido, es que simplemente estamos acostumbrados a ver pleitos y más pleitos del Cabildo contra ayuntamientos, perdiendo
perdiendo todos los pleitos, costando millonadas de euros a todos los lanzaroteños y lanzaroteñas, y sin embargo desde San Bartolomé, que nunca jamás nos lo han puesto fácil, ha sido un municipio siempre con pocos recursos, pero con solvencia, con capacidad, con honestidad, con transparencia. Hemos reivindicado siempre lo que legítimamente y justamente nos corresponde. Eso al presidente del Cabildo no es que no le guste, sino que, insisto, vive desde la confrontación, y nosotros elevamos una propuesta y un modelo político y una forma de gobernar completamente distinta. En San Bartolomé y en la corporación las iniciativas tanto del gobierno son compartidas con la oposición, y propuestas de la oposición que son buenas son defendidas como si fueran, como debe ser, de toda la corporación. Vamos a, en el caso concreto que nos ocupa, en fin, el intercambio de pareceres y de valoraciones en torno al canon eólico. Vamos a ponernos en el caso contrario. Es usted presidenta del Cabildo y un ayuntamiento, llámese X, sí, dice, no, tienes que pagar el suelo y tal. ¿Usted cómo lo asumiría? Bueno, pues primero tienes que asumir, hay algo muy básico en política y sobre todo que se le exige a un representante público, y es el respeto a la ley, el respeto a la legalidad. A mí me asusta sobremanera escuchar al presidente del Cabildo de Lanzarote diciendo que incumpla las propias leyes que nos hemos dado, que incumplan mis propias ordenanzas, que incumplan las directrices que antes de la aprobación de la ley del suelo nos teníamos que adaptar a ellas y teníamos que hacer un cumplimiento exhaustivo y riguroso de las mismas. Eso yo no lo he escuchado nunca, pero es que también es verdad que las cosas que le he escuchado, desgraciadamente aquí en la isla de Lanzarote y a sus representantes políticos, y especialmente al presidente del Cabildo, no lo he escuchado en ningún lado. Eso cualquier analista que lo oiga pues dirá, bueno, este señor, en fin, es un absoluto disparate, porque lo que está incitando a una alcaldesa y a su grupo de gobierno es a prevaricar. Si soy presidenta del Cabildo, lo primero que haría es unificar ciertos criterios en cuanto a ordenanzas fiscales, que cada uno tiene la suya. Yo siempre he hablado de justicia tributaria. Independientemente de donde vivas, en cualquier rinconcito de la isla de Lanzarote tienes que tener los mismos servicios y la misma fiscalidad. Creo en eso, y lo creí en su momento cuando puse al resto de alcaldes y alcaldesas la oportunidad que teníamos, que era además histórica, para tener un servicio de limpieza, de recogida de residuos, tanto orgánicos como selectivos, insularizado, que todo el mundo pagara la misma tasa de basura. Un reto que me hace muchísima ilusión y que pongo sobre la mesa, enmarcado dentro de la ley de dependencia, como decía, centro de residencia para mayores, pero también un servicio insular de ayuda a domicilio. No puede estar pasando que, dependiendo del lugar donde residas y donde vivas, pagando a veces mucho más impuestos, porque si habláramos de impuestos, en cuanto al IBI se refiere, San Bartolomé es el municipio donde menos se paga. Sin embargo, tenemos un servicio digno de ayuda a domicilio, y creo que eso debe estar exportado, una red insular que permita prestar asistencia a todas aquellas personas que lo necesitan, que son dependientes y que tanta necesidad hay, máxime cuando ni siquiera se cuenta, como decía, con una red de un centro de residencia para mayores. O sea, la idea es insularizar o mancomunar al menos determinados servicios. Yo entiendo que debiéramos insularizar. En un territorio tan pequeño, infinitamente desde el punto de vista económico, no hay duda, pero también mejorar la eficacia, el servicio y sobre todo la igualdad. No puede ser que una persona de Aría no tenga el mismo servicio que uno de Teguise, de Tinajo, de Yaiza o de cualquier punto de la isla, ¿no? Pero, claro, es evidente que unos consumen más que otros, estos pagarían más, por ejemplo. Bueno, eso siempre se hace, obviamente, igual que tenemos un consorcio insular del agua, que vamos a hablar del consorcio insular de agua, que no ha funcionado en absoluto, todo lo contrario, hablamos de un consorcio de seguridad y emergencia, hablamos de consorcios que tienen que estar, en mi opinión, enmarcados dentro de una red de servicios sociales hacia los ciudadanos y ciudadanas de esta isla, que peor lo están pasando, ¿no? Bueno, volviendo al tema del canon eólico, el presidente apuntaba aquí hace algunas fechas, al hilo de todo este follón, que iba a pagar en esos 24 meses que ustedes le hemos otorgado, le han dado de plazo, que iba a pagar, pero que
a partir de ahí, apoyándose en informes y en expertos y en estudios, probablemente se iba a plantear un cambio en el equilibrio que ahora existe en este tema. ¿Les preocupa a ustedes que, bueno, pues de alguna manera finalmente pues San Bartolomé pueda salir perjudicada en un hipotético nuevo planteamiento? Me preocupa que un presidente del Cabildo en un medio de comunicación amenace a un ayuntamiento por cumplir la ley. Me preocupa. No fue una amenaza, yo sé. Me preocupa, es una amenaza velada. Y yo no diría velada, yo diría explícita. Es una amenaza clara a que un ayuntamiento que hace el cumplimiento de la ley, que defiende los intereses de los vecinos y vecinas de San Bartolomé, tengamos a un presidente que amenace y que diga que va a haber un reparto distinto en materia eólica. Primero, no lo puede hacer. Los informes a la carta del presidente del Cabildo ya sabemos cómo terminan. Terminan con imputaciones, terminan con incautaciones, terminan con compras de casas y viviendas que luego, como vemos, no se ponen al servicio en absoluto, terminan con pagos de millones y millones de euros a otras instituciones por no reconocer la titularidad, por ejemplo, de la Cueva de los Verdes. Es decir, la manera de gobernar de Pedro Sanginés con un presupuesto, pues yo diría que de los más importantes que ha tenido la isla de Lanzarote, y un nivel de ejecución que no creo que llegue ni al 20%. Eso es lo que tenemos. Lo que sí le puedo garantizar es que San Bartolomé va a cumplir no solo con la ley, sino sí, la Corporación Insular, en este caso, el Cabildo, liderado por el actual presidente del gobierno, decide hacer una baremación distinta o cambiar las bases por las que en su momento se adjudicaron los parques eólicos, no tenga nadie ninguna duda de que nos vamos a ir al juzgado, y que tampoco nadie tenga ninguna duda de que recurriremos donde tengamos que ir, por cualquier vía, pero desde luego lo que es de San Bartolomé no va a ser en absoluto ni moneda de cambio, ni mucho menos un chantaje institucional por cumplir la propia normativa. ¿Cuál es su idea sobre hacia dónde tiene que caminar Lanzarote entre el 19 y el 23? Bueno, Lanzarote tiene que ir a un modelo de desarrollo sostenible. Yo cada vez que utilizo lo del modelo de desarrollo sostenible, que lo hemos hablado durante mucho tiempo, cuando hablamos de cambio de modelo energético, cuando hablamos de qué tipo de turismo queremos, si queremos un turismo de calidad, cuando hablamos de infraestructuras, cuando hablamos de carreteras, cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de que vienen millones y millones de turistas a nuestra isla y sin embargo esto no repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, todo lo contrario, la precariedad laboral es uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía en la isla de Lanzarote. Un sector turístico que mira hacia otro lado, eso sí, hablamos de ley del suelo, que nada tiene que ver con el modelo que ha transportado la isla de Lanzarote y que fuimos modelos siempre en Canarias y en el conjunto del país. Todavía recuerdo cuando hablábamos de desarrollo sostenible, ellos, precisamente, Coalición Canaria y el Partido Popular, se reían, se mofaban de determinados conceptos que decían que no tenían contenido, ¿no? Eso es cuando hablamos del PIO en este momento, que es uno de los asuntos más importantes que debe tener consenso, un consenso mayoritario por parte de todas las formaciones políticas para que de verdad tengamos un modelo como el que aclama la inmensa mayoría de la ciudadanía de Lanzarote. El modelo desarrollista ya sabemos dónde nos condujo, ni mejora el empleo, ni incrementa empleo, favorece la precariedad, destroza el medio, el territorio y una isla tan singular donde Lanzarote, como digo, siempre es un reflejo de su gente. Ese es el modelo que nosotros queremos implantar en la isla de Lanzarote y ser valientes. Y cuando hablo de ser valientes, nadie discute lo que defiende el Partido Socialista en la isla. Nadie lo discute, todo el mundo sabe que vamos a poner todos los mecanismos necesarios para que las barbaridades que se han hecho en esta isla no se vuelvan a repetir y desde luego marcar un plan de cooperación y de nivel de exigencia al sector empresarial, porque lo vamos a liderar junto con las organizaciones sindicales para que mejore de forma significativa la situación de precariedad que está viviendo la isla de Lanzarote. Y eso hay que hacerlo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Con negociación. Pero desde luego nosotros no vamos a mirar para otro lado. Retos, la isla tiene mucho. Retos en materia de infraestructuras, de carreteras, de conectividad, de movilidad. Tenemos muchísimos retos y esos retos sobre todo de embellecimiento, y una de las asignaturas también pendientes en la isla de Lanzarote es mirar a nuestra ciudad.
Ha habido un gobierno insular y un gobierno autonómico que lo que ha hecho es no solo mirar para otro lado, sino buscar los mecanismos para que Arrecife no siga y no tenga los recursos necesarios para hacer lo que es la tercera ciudad en Canarias, colocar a Lanzarote en el mapa canario, en el lugar que le corresponde. Y no se ha hecho. Y no se ha hecho porque no ha habido voluntad política. Y con respecto a Arrecife, ¿hay espacio para la autocrítica? Quiero decir, hay muchas voces que señalan al actual gobierno o al gobierno de este mandato, que ha sido tripartito, quiero recordar, hasta en algún momento, pero que la mayoría la ha ostentado el Partido Socialista dentro de ese tripartito. ¿Alguna autocrítica? Claro que la hay. Siempre hay que decirle a los ciudadanos y ciudadanas no solo la autocrítica, sino también muchas veces pedir perdón sobre las dificultades que tiene ese ayuntamiento, que no son nuevas, que llevan padeciendo durante muchísimos años, quizás demasiados años, donde el Cabildo nunca ha estado, donde el Gobierno de Canarias no ha estado, porque a Canarias y al Gobierno de Canarias, que llevan 25 años gobernando Coalición Canaria, que se dice fácil, 25 años gobernando, nunca han mirado para Arrecife, nunca han mirado para Lanzarote, nunca les ha interesado. Y eso, cuando hablamos de autocrítica, el nivel de la corporación, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque de verdad que no hay nada tan claro y que signifique tanto la falta de compromiso y de responsabilidad política como que veas a partidos como Coalición Canaria y el Partido Popular votar en contra de pagarle a Unel Colalo. Eso para mí fue como que más... Bueno, no me extraña del Partido Popular, ¿no? Porque decían que cuanto peor le iba al país, mejor para ellos. Recordarán esa famosa frase que decían con un gobierno socialista. Pero de verdad que esa falta de compromiso, claro que hay dificultades. Una minoría ya es una dificultad añadida. Un problema técnico, estructural y de organización en ese ayuntamiento ya es un problema enorme. Una falta de cooperación, de ayuda y colaboración del Cabildo, imagínate. Y si además tienes al Gobierno de Canarias en contra, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Yo supongo que todos los candidatos, candidatas dirán que Arrecife es una prioridad en el próximo mandato. Es una prioridad. Claro, los arrecifeños en ese sentido dirán, es que esto ya me suena, ¿no? de otras veces. ¿Por qué la tendrían que creer, por ejemplo, a usted? Bueno, yo siempre he dicho, no soy de maqueta. Nunca vendo lo que nunca digo, lo que no puedo cumplir. Nadie puede sacar nada, ninguna noticia sobre algo que hayamos. Por eso dicen que quizás no soy demasiado mediática, ¿no? Y que voy poco, siempre digo, vamos a los medios cuando tengamos algo que contar. Yo creo que San Bartolomé ha demostrado seriedad y los compromisos que hemos adquirido, tanto en la labor parlamentaria como en la propia institución local, lo hemos hecho siempre siendo rigurosos, transparentes, honestos y sobre todo informando a la ciudadanía de los pasos que vamos a dar. Por tanto, yo a los ciudadanos y ciudadanas de Arrecife les mando y al resto del conjunto de la isla un mensaje claro. Nos comprometemos en aquello que estamos convencidos que lo vamos a conseguir y que lo vamos a lograr. Yo no hablo de carriles bici, yo no hablo de compras de viviendas de amigos o de amigas, yo no estoy hablando de grandes infraestructuras que nunca se dieron, como un palacio de congresos, como un auditorio. ¿Cuántas veces hemos oído tantas cosas? Yo no hablo de una piscina olímpica que decía Coalición Canaria, que iba a ser no sé dónde. Yo no hablo de proyectos que no se van a materializar. Yo lo que digo es, desde el consenso, desde la escucha, desde la participación, porque quiero que la gente participe en nuestro proyecto. Saben que hay líneas rojas, que el PSOE es esto, no es otra cosa. Sabemos que cuando vamos a gobernar vamos a poner todos los mecanismos necesarios para dignificar y democratizar, primero, el Cabildo Insular, dándole voz a los magníficos profesionales, magníficos funcionarios, funcionarias y técnicos que tiene esa corporación insular, que me consta, porque colaboran siempre activa y directamente con el ayuntamiento para tener un gran reto. Y es volver a colocar a Lanzarote en el lugar que merece, donde nuevamente los lanzaroteños y lanzaroteñas se sientan orgullosos de su cabildo, que funcione como tal, que sea una administración cooperativa, que sea una cooperación ambiciosa,
y que coloque, insiste, a Lanzarote en el eje central de la política en Canarias. Y eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque seguimos con sus líos, enfrentando a corporaciones, enfrentando a grupos políticos, insultando, persiguiendo, mil cosas que nada tienen que ver con nuestra manera de gobernar. Bueno, vamos a ir terminando para introducir una última cuestión que ha de influir sí o sí en el próximo mandato, y es la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias. ¿De qué manera podrá influir, cree usted, este texto en el día a día de las corporaciones que tengan que venir en mayo? Bueno, pues muy bien, porque además estamos francamente de enhorabuena, porque primero el Partido Socialista históricamente, recordarán, el último intento del Estatuto de Autonomía, porque ha sufrido dos modificaciones. En el año 96, que Coalición Canaria y el Partido Popular se pusieron de acuerdo para subir los topes en la reforma del sistema electoral, es decir, para seguir ellos gobernando como han venido gobernando en los últimos 25 años. Y luego han habido una serie de decisiones también siempre vinculadas a la reforma del sistema electoral que han hecho que bloquearan de forma sistemática un estatuto de autonomía que podríamos decir con orgullo que es de tercera generación. Canarias ayer en el Congreso, fuimos una delegación del Parlamento, aprobamos el Estatuto de Autonomía. ¿Qué implica el Estatuto de Autonomía? Pues para que los ciudadanos y ciudadanas nos estén escuchando, imagínense lo importante que es, que fue uno de los asuntos claves que generó un conflicto territorial sin precedente en nuestra democracia, que fue el conflicto catalán, precisamente por el recurso llevado ante el Constitucional del Partido Popular, que no defendió la autonomía y el respeto a las normas que habían decidido las Cortes, en este caso, y los catalanes en su momento. Canarias ha sido un ejemplo de unidad, donde el Partido Socialista, donde Nueva Canarias también, donde Coalición Canaria y el Partido Popular fuimos capaces de trabajar durante estos últimos años para tener, como digo, mayor autogobierno, mayores competencias. Podemos aprobar a partir de ahora decretos ley, como incide claramente en la operatividad, en la efectividad, en la cercanía de las administraciones, en el ámbito competencial y, por tanto, en la calidad de los servicios. Un logro que hay que decir 1.000.000 de veces porque es un gran logro, ha sido la desvinculación del régimen económico y fiscal del sistema de financiación autonómico. Eso quiere decir que a partir de ahora podemos decir que tenemos la mejor de la financiación, y si hacemos una comparación con el resto de comunidades autónomas, estamos al mismo nivel. Entonces, a la hora de negociar, a la hora de plantear enmiendas a los presupuestos, tenemos un marco jurídico que nos avala, que nos da protección y que no estamos dependiendo de la voluntad política de un gobierno u otro. O sea, que la famosa frase de que la culpa la tiene Madrid... No, eso no. ¿Se va a ir acabando? No, pero no es que solo se haya ido acabando. Yo siempre digo que los nacionalismos dicen, que luego podríamos hablar de esos nacionalismos y que nos expliquen bien lo que es, ¿no? Porque la excusa fácil es siempre responsabilizar a otros de lo que tú no has sido capaz de gestionar, ¿no? Canarias tiene 1.000 millones de euros más en el anterior presupuesto y ahora igual. Sin embargo, Canarias pues tiene casi el 50% de la población en situación de pobreza y de riesgo de exclusión. Somos la peor comunidad autónoma en listas de espera sanitaria. Nuestro sistema sanitario no solo es que no haya mejorado, sino que está francamente obsoleto y no sé... ¿Por qué? Porque siempre ha interesado llevar la sanidad pública, a intentar concertarla. Ese es su modelo, es decir, los recursos públicos llevarla a la concertada y por tanto a la privada, ¿no? Estamos a la cola, pasarán 60 años para estar al día en materia de dependencia. Estamos en situación de riesgo de emergencia habitacional en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. No han hecho ni una sola iniciativa. La única propuesta de una ley es la presentada por el Partido Socialista en materia de vivienda. Quiero decir con esto, su nivel de ejecución del presupuesto autonómico es igual de malo que el del Cabildo Insular de Lanzarote. Venden, dicen, no hacen nada, pero
lo que sí tengo que felicitar es que independientemente de que la responsabilidad son de los gobiernos autonómicos y del Gobierno de Canarias, el Estatuto de Autonomía es un salto importante en nuestro autogobierno y en nuestras competencias. Lo que tienes que trabajar, ejecutar el presupuesto y no responsabilizar a otros de tu incapacidad. Pues aquí lo dejamos, ya tendremos tiempo de aquí a mayo del 19 de ir hablando y conociendo propuestas, pero yo siempre digo lo mismo, digo, probablemente a ustedes de aquí a mayo el tiempo es cortito, pero al resto de la ciudadanía se nos está haciendo, se nos va a hacer muy largo, ¿verdad? Se nos va a hacer largo esto. En fin, muchas gracias. Gracias a ti, Lourdes Jaime. Corujo, candidata del Partido Socialista al Cabildo de Lanzarote. Aquí lo dejamos por hoy, mañana regresaremos y ya les iremos contando cómo está el patio de Mojao, y además literal. Hasta mañana, buenas tardes.